Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 10, en el nombre del Señor. Amén. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Yo quiero en este día, si he ofendido a alguien, pedirle que me perdone. ¿Cuánta falta hace, hermano, que nos perdonemos? ¿Cuánta falta hace que nos perdonemos? ¿Sabía usted que el primer soporte de la vida en Dios es el perdón? Sin perdón no se conoce a Dios. Sin perdón no se ve el rostro de Dios. Nadie podrá ver el rostro de Dios sin perdón. Hace falta que los esposos nos digamos: perdóname. Hace falta que los padres le digamos a los hijos: perdónenme. Hace falta que los hermanos nos perdonemos. Porque la falta de perdón cierra el cielo. Usted quiere ver el cielo con una compuerta de acero. Si no perdona el cielo, hay una compuerta de acero. Yo necesito que me perdone. Yo sé que lo que estamos ministrando, hermanos, en el altar, con nuestras actitudes no le agradamos a todo el mundo. Y como decía alguien que predicó aquí, un hermano, el domingo, hay gente que quisiera que los pastores consulten con ellos cada vez que uno va a dar un mensaje. Y el pastor no puede trabajar con cerebro prestado. El pastor trabaja con su propio cerebro y le da cuenta al que lo comisionó. Pero estoy consciente, hermano, que lo que uno hace desde acá no le agrada a todo el mundo. Y las ejecutorias de un pastor le agradan a todo el mundo. Y yo quiero que usted sepa que no hay libro para ser pastor. Cuando hay que tomar una decisión, no hay biblioteca donde ir. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que hay que tomarla. Que le quedó mal, pero hay que tomarla. Porque no hay un libro que le entreguen al pastor en donde esté todo lo que tiene que hacer. Por eso los pastores fallamos. Porque solo sabemos que Dios nos dijo: te pongo ahí. Ahí tú vas a hacer toda tu torpeza. Ahí donde te pongo. Entonces necesitamos que ustedes nos perdonen. Porque sabemos que muchas veces le hemos dicho tal vez lo que no debimos decirle. Se lo dijimos como no debimos decírselo. E hicimos, y cualquiera que esté en la grada dice: yo lo hubiera hecho mejor que el pastor. En la grada. De modo que cuando uno tiene el bate en la mano, que la recta viene así, en la cosa, eso es otra cosa. El que está en la grada siempre critica al árbitro, critica al pitcher porque se equivocó en el lanzamiento, por eso le dieron el jonrón. Al catcher porque no le pidió la seña bien. Y cuando el juego se pierde, viene la crítica. Nosotros sabemos todo eso, hermano. Dios bendiga a mi hermana Milady, misionera Milady Duarte, que está con nosotros. De modo que yo necesito que me perdone. Y ustedes tienen que perdonarme obligado a mí. Porque Cristo lo perdonó a ustedes. Gloria al Señor.
necesitamos, hermano. Nos toca en esta hora que reflexionemos un poco sobre la santidad en la vida del mensajero. Hemos estado tratando una serie de temas que consideramos puntuales para la vida cristiana, que consideramos como asiento de la vida cristiana. Hemos estado hablando de la vida de altar y hemos estado hablando y orando de la santidad llevada al altar. La santidad en la vida del mensajero. Para hablar de santidad debemos considerar varias cosas. Yo quiero tocar 3 aspectos en esta hora. Lo primero es que quiero hablar de la nueva creación en Cristo. Cuando Pablo escribe a los Gálatas capítulo 6 versículo 15 dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. De modo que el que está en Cristo, lo más importante que le puede pasar, había un conflicto entre los que decían: nosotros estamos marcados con la marca de Abraham, y otros que decían, y le decían a los otros: ustedes no pueden entrar aquí porque nosotros somos elegidos y tenemos la marca del pacto. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, se levanta y dice: bueno, yo voy a arreglar esto. En Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, solo una nueva creación. Dicho de otro modo, una vida de cambio, una vida de marca, una vida de transformación. El que esté marcado, el que esté transformado, el que esté renovado, ese sí vale. Eso es lo más importante, la nueva creación. Observe usted que en Cristo Jesús se da lo que es una migración espiritual. Cuando hablamos de migración, es la condición que adopta alguien cuando pasa de un país a otro, pero lo tiene que hacer mediante leyes, mediante los procesos legales de una nación. Lo que llamamos la naturalización o la legalización migratoria. Entonces, ciertamente, nosotros observamos que cuando salimos del mundo, como decimos, cuando salimos de Egipto, cuando Dios nos toma, lo que ocurre es una migración espiritual. Somos sacados de una condición natural, mundanal, y entramos al proceso legal de Dios para ser naturalizado o legalizado en un nuevo reino llamado el reino de Dios. Y nadie puede ser del reino de Dios si no entra a un proceso legal establecido por el dueño del imperio, por el dueño del reino. De modo que hay una migración espiritual mediante un proceso legal. Y cuando nosotros entramos a ese proceso que ustedes conocen y que tuvimos que agotar, de creer, de confesar los pecados, de arrepentirnos, de convertirnos, de bautizarnos, entonces nos posicionaron. ¿Y sabe cómo nos posicionaron? Nos llamaron y nos llaman. Se llama en la tierra y se llama en el cielo los santos de Dios. Nadie puede llevar ese nombre si no ha pasado por un proceso. Nadie. A nadie se le puede llamar santo de Dios si no ha entrado al proceso de naturalización. Y me encanta cuando veo cómo en la epístola
a los corintios, a los filipenses, a los efesios, a los colosenses, el encabezado, la salutación dice: Pablo y el hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A partir de la migración, a partir de la naturalización, a partir de haber entrado a un proceso, se nos llama santo. O sea, eso no es un asunto de nosotros. Ellos dicen que son santos. Bueno, pero no es que nosotros decimos, es Dios que dice que somos santos. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros entonces? Pensar: Señor, ¿puedo yo llevar ese nombre? ¿Estoy viviendo yo como tú dices que soy? ¿Lo que tú dices que yo soy realmente es en mí? En mi vida privada y en mi vida pública, Señor, ¿realmente ese nombre me encaja a mí, me sirve? Son solo preguntas, no se mortifique mucho. Usted podrá reflexionar sobre eso. Lo cierto es que la Biblia llama a la iglesia a los santos de Dios. Por eso estamos hablando de la santidad en la vida del mensajero. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4 dice que somos participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Cuando se habla de santidad, se habla del atributo de Dios, es propio de Dios. En lo absoluto, solo Dios es santo. Pero Él, desde el momento mismo que llama, desde el momento mismo que marca, Él mismo dice que por cuanto quien le llamó es santo, sed también vosotros santos. Ahora bien, ¿cómo viven los santos? ¿Quién es el santo? Ser santo es ser solo de Dios. Es un matrimonio con un solo marido. Ser santo es ser solo de Dios. Ser solo de Dios en cualquier escenario, bajo cualquier circunstancia, ser solo de Dios. ¿Desde cuándo somos santos? Somos santos desde que llega el Espíritu de Dios a tu vida. Somos santos desde que el amor de Dios se manifiesta en nosotros, derramado por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y a partir de ahí nuestras acciones son en amor. Nuestras acciones son en amor, porque el amor de Dios ha sido derramado. Y entonces somos llamados santos, tenemos una nueva identidad. La santa y los santos. Pero hay un asunto: santo ante Dios, santo según yo y santo ante la gente. ¿Cómo demostrar que al moverme en este mundo la gente me puede ver como santo? ¿Cómo convencer a la gente de que soy santo? De modo que, hermano, los santos y las santas de Dios tienen una gran presión en su vida, porque cada vez que entran y cada vez que salen, lo vigilan. Por eso usted ve el problema, que las redes sociales están llenas de llamadas santas con acciones diabólicas. Y cada vez que la gente: pastor, y usted vio a fulano, y usted vio a fulana y a mengana. Ahora el enemigo se ha inventado
por donde quiera sale una cámara a la gente y le graba lo que no quería que le grabaran. Y se sabe lo que no querían que se supiera. Pero ¿sabe qué? A los verdaderos santos nadie lo graba. A las verdaderas santas nadie lo graba. No hay cámaras ocultas que graben a los verdaderos santos. ¿Sabe por qué? Porque los verdaderos santos viven con autenticidad. Los verdaderos santos son transparentes y las verdaderas santas. ¿Sabe por qué? Porque no andan en lugar oscuro. No andan en tinieblas. La Biblia dice que hemos sido sacados de las tinieblas para andar en luz. Porque ahora pertenecemos a otra nación. Cristo, el hermano mayor de la llamada iglesia de la Santa, dijo: mi reino no es de este mundo. Usted puede tomar la misma frase de Jesús y decir cada vez que el enemigo le incita a hacer lo que no le conviene hacer, dígale: mi reino no es de este mundo. ¿Por qué tú no haces como hacen nosotros? Porque mi reino no es de este mundo. Porque ahora yo pertenezco a otro reino. Porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, según la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La nueva creación. Los ciudadanos del reino cumplen deberes y disfrutan privilegios. Viven con ley, cumplen con los estatutos, porque tienen la constitución del Altísimo. Son el producto con su manual. Y ellos viven según lo establecido. Y han creído que son lo que quien lo incorporó dijo que eran. Jesús dijo, Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra y son también la luz del mundo. Una ciudad escondida sobre un monte, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Ni tampoco se toma la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama. ¿Se ha dado cuenta que las luces de las ciudades son vistas por todos los viajeros? Sobre todo cuando nos toca transitar por lugares altos, en lugares altos y miramos hacia abajo, observamos las ciudades delatadas por las luces. A eso se está refiriendo Jesús. Que la iglesia, la verdadera iglesia, no se puede ocultar. ¿Sabe por qué no se puede ocultar? Porque ella fulgura. La luz que en ella hay fulgura, cual lucero en cielos oscuros. Porque ella ha sido concebida en luz. De modo que nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Nuestra naturaleza humana deficiente ha sido afectada por la naturaleza de Dios. Y el que hayamos sido afectados por la naturaleza de Dios nos lleva a vivir como Dios. Como vivió Jesús. Lo segundo es la santidad se perfecciona. La santidad perfeccionada. La semilla de santidad viene desde que Cristo afecta nuestra naturaleza, pero se hace necesario un cultivo de vida espiritual.
Por eso hablamos de santidad perfeccionada. Por eso hablamos de la santidad llevada al altar. Perfeccionar la santidad requiere de una vida de disciplina y de renunciación. Una vida de disciplina y de renunciación. Quien no esté dispuesto a entrar a disciplina y a renunciación no va a poder perfeccionar su vida de santidad. La Biblia lo enseña. En Efesios capítulo 4 del versículo 22 en adelante lo dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado, dice la Escritura, en sus delitos, en sus pecados, despojado. Pero dice, y renovado del nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Ven, hermano? En la justicia y la santidad de la verdad son creados, concebidos, engendrados los santos y las santas. En la justicia y la santidad de la verdad. Pero dice 2 Corintios 7:1 que como somos gente llamados con promesa, por cuanto tenemos tales promesas, debemos nosotros perfeccionar la santidad, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ve que la santidad solo se perfecciona limpiándonos. Dios no dice yo te voy a limpiar, Dios dice límpiate. Hay gente que tiene 15 años en el Señor esperando que Dios lo limpie. ¿Acaso fue Dios que te ensució? Esperando que Dios lo limpie ustedes. Hay cosas que Dios no va a hacer por ti, porque te toca a ti, me toca a mí hacerlo. Es lo que dice la Escritura. Puesto que tenemos tales promesas, si quieres alcanzar esas promesas grandísimas que están reservadas, inmarcesibles, guardadas en los cielos para los que aman su venida, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso hay grado de santidad. Por eso hay gente que hablan como Dios. Por eso hay gente que caminan como Jesús caminó. Los discípulos apóstoles, gente sin letra, gente del vulgo, pero reconocían que habían andado con Jesús. La gente lo veía y decían, estos andaron con Jesús. Gloria al Señor. Hebreos 12:10 dice que Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. El que es disciplinado por Dios participará de su santidad. Hay que ser disciplinado. Uno de esos buen días hay que decir, Señor, aquí yo estoy, a tu merced, a tu alcance. Yo quiero que me trabaje, yo quiero que me lave, yo quiero que me lleve a tu taller y me apriete todos los tornillos que están flojos. Señor, yo quiero que tú me cambies las arandelas que se han oxidado. Basta ya de andar, Señor, haciendo ruido, porque tengo tornillos flojos. Yo quiero que tú me aprietes, me pongas ready. Porque ¿sabe qué? Hay partes de nuestra vida en donde la ciencia no puede llegar. Usted no se ha puesto a pensar. Usted encuentra ortopedas, usted encuentra gente que trate el estómago, que trate la nariz, que le cambie la nariz para un lado, se la ponga derecha. Usted encuentra gente que se le quite la nalga y le ponga o le quite. De todo hay. Pero usted no encuentra gente que sane el espíritu. Para allá nadie se mete. La ciencia no se mete para allá. No se mete la ciencia para la mente y para el espíritu. Para allá no se mete la ciencia. Es un campo de explorarlo Dios. Eso lo explora Dios.
Solo Dios explora la mente y el corazón de los hombres. Por eso, hermano, hay que dejar que lo explore. Nuestro interior sea explorado por Dios, sea examinado por Dios, para que sea Dios quien determine realmente si somos o no somos, si estamos o no estamos. Eso es Dios. Pero ¿sabe qué? Yo le tengo buena noticia en esta hora. Ese Dios que te creó, que hay parte que nadie la puede tocar en ti, en mí, es el mismo Dios que te dice: ¿te puedo apretar el tornillito? ¿Te puedo cambiar el chip? Si tú le dices: no, Señor, yo no quiero que me lo toques, no te lo toca. No te violenta, porque el que nos creó no nos violenta. En nuestra espontaneidad, en nuestro libre albedrío, nos movemos, andamos y somos. Si yo no quiero cambiar, Dios no me cambia. Y mire que Él puede hacerlo, pero no me cambia, porque si me cambia obligado, no lo glorifico. Entonces hay una transformación que va a ocurrir en mí, pero bajo la colaboración de Dios. Por eso dice la Escritura en Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sabía usted que la santificación es prerequisito de la vida eterna? Nadie que no esté santificado verá a Dios. Porque la santificación es fruto de la libertad, de haber roto con el pecado, de haber renunciado al pecado. Evidencia, demuestra el grado de santificación, y es lo que trae verdadera libertad a nuestras vidas. Cada vez que una gente dice: ay, yo no puedo, eso es una debilidad que me tiene loco, pastor, esa debilidad de que yo veo eso me mareo. Mire, eso lo trabaja Dios si usted quiere. ¿Y sabía usted que el que tiene esas debilidades siempre pasa por ahí, por donde está la debilidad? No sabe irse por la otra calle, es por ahí que se va. A veces se encuentra con ese muchacho con una debilidad, porque si se va por el otro lado, yo le garantizo que va a renunciar a eso, se va a impedir un problema. Pero siempre cogen por ahí. Entonces hay unos cambios que Dios ha dicho que produce en ti y que produce en mí, pero debemos querer cambiar, debemos querer perfeccionarnos. Perfeccionando la santidad, pero solo se perfecciona en el temor de Dios. Pastor, ¿y es que acaso el temor es escaso en el pueblo de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que es una de las virtudes más escasas, la falta de temor. Por eso casi no se perfecciona esa santidad, porque si no hay temor no se perfecciona la santidad. Porque la santidad no es lo que yo llame santidad, es lo que Dios llama santidad, que es diferente. Es Dios que llama a sus santos, es Dios que conoce a los que son santos, no es marino. Porque la rebelión de Coré, Datán y Abiram, dijo Coré un día a Moisés y a la congregación de Israel: basta ya, aquí todos somos santos. Y Moisés, con la mansedumbre que le caracterizó, dijo: vamos a ver si es verdad que aquí todos somos santos. Si estos mueren como mueren los demás, si no hay nada nuevo, es verdad que somos todos santos. Pero si la tierra se abre y se los traga vivo, hasta allá aquí todos somos santos. Es una rebeldía, es una rebelión, porque el que se rebela no respeta autoridad ni respeta a nadie. Porque la rebeldía del mismo diablo, y el que primero se rebeló en el cielo fue el diablo. ¿Ven por qué la rebeldía viene del mismo diablo? Porque él quiso ser como Dios. Dijo: yo lo voy a destronar, yo subiré al cielo, allí estableceré mi trono. Entonces,
Moisés dijo, vamos a ver, Dios es el que sabe cuáles son los santos. Y resultó que lo que decían que era santo fue lo que se tragó la tierra. Porque no es un asunto de decir. Dios sabe cuáles son los santos. Dios sabe cuáles son los santos. Pero hay que ser cambiado, hay que ser transformado, hay que perfeccionar esa santidad como garantía de perseverancia. Lo que nos permite perseverar en Dios de manera correcta es la santidad perfeccionada. La semilla de la santidad la recibe todo lo convertido de corazón, pero todos no han perfeccionado la santidad, porque para perfeccionar la santidad se requiere, como les dije, renunciación, disciplina y una vida de altar. Una vida de altar. En la vida de altar llevamos nosotros nuestras imperfecciones y nuestras debilidades en el día a día. Todo eso que batalla contra el alma lo llevamos al altar. Gloria al Señor. Y lo tercero que quiero tocar es la santidad reflejada en la vida práctica. La nueva creación, cuando llega la santidad trabajada, labrada o cultivada para el perfeccionamiento y los cambios, y ahora la santidad reflejada en la vida práctica. Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras no se le enseñan a Dios no hay que enseñárselas. Las obras de los santos las ven los hombres. Donde tú frecuentas, donde tú trabajas, donde estudiamos, donde nos movemos, la gente tiene un concepto de ti y de mí acerca de nuestra vida, acerca de nuestro comportamiento, acerca de nuestra conducta, acerca de cómo hablamos, acerca de cómo actuamos. Entonces, esa vida tiene que ser reflejada. Por eso dice la Escritura en 1 de Pedro 1, 14 y 15, en cuanto a la paz, como hijos obedientes. Oiga, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Reflejar la santidad en toda nuestra manera de vivir. Porque el que nos llamó es santo. Ahora bien, a nosotros se nos ha comisionado para una tarea importante, determinante, que nadie puede hacer en la tierra. Solo los verdaderos santos han de hacer ese trabajo. La tarea de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por eso en 1 de Pedro 2:9 dice lo que nosotros somos. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación, ¿cómo? Nación santa, pueblo comprado o adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dicho de otro modo, ahora que han salido de la tiniebla y viven en luz, dice Efesios 5:9, andad como hijos de luz. Dice el Señor, ahora yo les pongo en el campo para que demuestren que son de la luz. Ahora ustedes van a anunciar las virtudes del que les llamó. Dicho de otro modo, ahora ustedes poseen el fruto del Espíritu y lo van a dejar ver en el campo de batalla. Esas son las virtudes que adornaron la vida de Cristo. El fruto que emana del Espíritu que tú y yo poseemos es el fruto que ha de fluir en nuestra vida práctica, que lo hemos de reflejar. La gente tiene que ver. Yo no tengo que decirle a nadie, yo tengo amor. No, eso no hay que decirlo, eso no se dice. La gente tiene que ver el amor en ti y en mí.
hermano. Por eso dice, anuncien la virtud de lo mismo que operó en Cristo durante su ministerio terrenal, debe operar en ustedes. Las mismas leyes por las que se rigió Cristo, por esas se rigen ustedes. Y los efectos que produjo la vida de Cristo en su entorno, eso mismo debe producir la vida de ustedes en la continuidad del ministerio de Cristo. ¿Sabía usted que la iglesia está dando continuidad al ministerio de Cristo? Cristo lo que hizo fue un plan piloto, un ensayo, y dejó a la iglesia comisionada para la continuidad de la obra. ¿Sí o sí? Eso me enseña la Escritura, que hay una ruta de impacto, según Hechos 1:8. Una ruta de impacto. Ustedes impactarán desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hay una ruta de impacto, y la iglesia está para movilizarse bajo las mismas condiciones que se movilizara Jesús. La santidad en la vida del mensajero. Me llama la atención, hermano, lo que dejó ver Eliseo. ¿Qué dejamos nosotros ver cuando llegamos a un lugar? ¿Qué ve la gente en nosotros? Oiga, me dice la Escritura que este hombre había llegado a la ciudad de Sunem. Y déjeme decirle que en los días de Eliseo era un mensajero de Dios. Los profetas tenían esa tarea, eran los mensajeros de Dios. De hecho, el libro de Ezequiel habla que eran atalaya, y le llamó el Señor hijo de hombre. Te he puesto como atalaya, come lo que haya. Y me comí el rollo, dice, y después que te coma el rollo, ve y entra a la casa de Israel y declara mi palabra. Eran los mensajeros, eran los evangelizadores de hoy. Allá eran los profetas. Y Eliseo tenía esa tarea, esa encomienda. Tenía que mostrar el carácter de Dios de alguna manera. Yo no sé qué vio esta mujer en Eliseo. Lo cierto es que llegó un momento, yo me imagino a esta mujer observando a Eliseo cada vez que entraba a la ciudad, su comportamiento, su conducta. Posiblemente le ofreció comida el primer día, porque a gente no se le puede ofrecer comida, que de repente ustedes así ya están en el aposento y son evangélicos. Hermanos, son imprudentes en todo su porte. Por eso es que nosotros predicamos aquí tanto acerca del porte, de la decencia. Y a veces a uno casi lo enjuician y lo crucifican, porque uno es ridículo. Déjeme decirle que yo soy un ridículo en un tiempo como este. Pregúntele, pastor ridículo, Marino Estrella en los hielos. Ahí lo que hay una dictadura. Ahí no deja que se ponga pantalones. Ahí las mujeres todavía tienen que andar con sus padrones y sus cosas. Una dictadura. Y lo interceptan en el camino para allá no vaya, y usted no sabe para dónde va. A mí me importa un pepino eso, porque la gente fustiga lo que es la decencia. Decencia no solo con lo que se pone en el cuerpo, decencia con las expresiones que usa también, porque la decencia es de Dios. La decencia es de Dios. Y parece que el porte de Eliseo vendió una buena imagen ante la tsunamita. Porque llegó un momento, mire, no fue ese día, ella lo observaba siempre que entraba a la ciudad, observaba a ese hombre. Y yo me imagino a la tsunamita llamando a mi marido, ven a ver, mira cómo se conduce ese hombre. ¿Usted se cree que a todo el mundo que se le hace una habitación? ¿Usted se cree que a todo el mundo que se acepta? Y ellos no eran creyentes. No dice en ninguna parte del relato que ellos eran creyentes. Y lo que me impacta es que la mujer era importante de la ciudad. No era cualquier mujer, era una gente importante. Y observaban a este hombre profeta, cómo se conducía, a este mensajero, cómo hablaba.
Y ahí la importancia, hermano, de nosotros saber cómo hablamos, cómo introducimos a Cristo, cómo le predicamos a la gente. Hay que predicar de manera decente. Hay que aprender a respetar la posición de cada quien, la religión que cada quien tiene. Eso usted no se lo va a sacar con una palabra de compuesta. Hay que saber cómo se trata a la gente que lo metieron en ese lío de las religiones desde chiquito. Y ahora ellos no pueden salir. Usted y yo tenemos que entender eso. A mí me metieron y por 30 años duré. Nada más fueron 32 años y pico que duré ahí. De modo que, hermano, hay que conocer todo eso. La prudencia para conducir a la gente a Dios mediante Jesucristo. Y este Eliseo presentó buenas credenciales. Y dice la Escritura que esa mujer le invitaba insistentemente a que comiese. Óigame, piense seriamente el relato. Él no fue desde la primera invitación que le hicieron. Con insistencia tuvo que invitarlo. Con insistencia. Pero además, cuando él pasaba por allí, entonces a partir de la invitación con insistencia, entraba a esa casa. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ella no dijo: ahora yo entiendo que este hombre habla bien, ahora yo entiendo que este parece que tiene poder para hacer. No, ahora yo entiendo que este hombre es santo de Dios. Piense un poco, ¿cuáles cualidades resaltaba Eliseo que esta mujer le llama santo? A todo el mundo no se le llama santo. A quien se le llame santo tiene que exhibir credenciales de santidad. Y la credencial de santidad nos permite a nosotros mostrar, exhibir nuevos modales. De modo que, qué maravilloso, hermano, que nosotros podamos reflejar la santidad. Que los inconversos digan: ese es una santa. Que digan: ese es un santo. Ahora observe esto. Si usted hace lo mismo que la gente hace, nunca le dirán que usted es un santo. Si usted hace lo mismo que los de afuera hacen, nunca le dirán que usted es una santa. Usted tiene que hacer cosas diferentes. Y yo también. Por eso es que el Evangelio nos mueve a vivir de manera diferente. ¿Y cuánta brega da eso para que se lo metan en la psique? Es que el Evangelio nos mueve a hacer cosas diferentes. Si usted hace lo mismo que ellos hacen, ¿qué demás hay en usted y en mí? Tiene que hacer cosas diferentes. La gente tiene que ver algo diferente en ti. Si hacemos coro con el mundo, si cantamos y bailamos con los que bailan, y tocamos lo mismo, no vamos a exhibir nada diferente. Si usted se sienta con los bebedores y con los borrachones, hacer lo mismo que ellos hacen, usted no va a exhibir nada diferente. Si se va a la fiesta a permitir que se mueva ahí todas las diabluras, usted no va a exhibir nada diferente. Si entra a donde venden los fracatán y el palé, usted no va a exhibir nada diferente. Tiene que hacer cosas diferentes, que sean dignas de elogio, que impresionen a la gente. Yo no sé porque el relato no dice tanto, pero lo cierto es que esta mujer quedó impactada con el transitar de aquel profeta, con los modales de Eliseo, y reflexionó y dijo: ahora yo conozco. Yo no sé si ahora, yo no sé por qué el impacto. No sé si Eliseo coronó su conducta con algún acto asombroso que ella dijo: ahora. Yo lo veo así. Hizo algo, pero ahora ya estoy convencida de que este hombre es un santo de Dios. Este mensajero es un santo. Aleluya. Hay gente que
A la primer palabrita de compuesta que se le dice, seguido se le paran los cabellos, seguido se le muda el rostro. Y usted se da cuenta fácilmente que llegó el otro. Estaba ahí mismo a flote estaba. Ahora conozco que este hombre es un santo de Dios. Ahora conozco que este hombre tiene un carácter que emana de Dios. Ahora entiendo que este es un mensajero distinguido. Ahora entiendo que este es un hombre que se puede tener en la casa. Este es un hombre que se le puede hacer un cuarto con mesa y con lámpara y con todo, y lo podemos tener aquí para que venga y coma con nosotros. A este hombre sí. A veces hay gente, hermano, yo no es para que usted lo salga a decir, pero yo lo voy a decir a ustedes nada más. A veces hay gente, hermano, que no se pueden invitar a comer porque todos los días entendió que era que viniera todos los días. Y fue ese día que usted le dijo. Sí, porque hay gente imprudente, hermano. Y nosotros, aunque estemos en la iglesia, tenemos que ser prudentes. Tenemos que saber cómo nos conducimos para dejar ver a Cristo en todas nuestras acciones. Porque dice, en toda nuestra manera de vivir, sean santos. Reflejen el carácter de Jesús. Gloria al Señor. De modo que la vida de santidad es un requisito divino para alcanzar la salvación. Salmo 93:5, la santidad conviene a tu casa, dice. La santidad le conviene a la iglesia como casa de Dios. Primera Tesalonicenses 3:12-13, el Señor os haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Tenemos que ser afirmados en esa santidad para poder ver el rostro del Señor que viene a buscar a los santos. ¿Saben, hermano? Si vienen a buscar a los santos, yo tengo que vivir entre los santos. Yo tengo que estar contado entre los santos, porque si no, no me voy, porque vienen a buscar a los santos. Gloria al Señor. Qué tremendo es cuando hay duda. Fíjense cuando Cristo dijo que uno lo iba a vender, como comenzaron a decir, ¿seré yo? El otro, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? ¿Qué quiere decir eso? Ninguno estaba seguro. ¿Seré yo? Lo voy a entregar. ¿Seré yo? Y tuvo Jesús que dar una señal. No, es que moje el pan para no mortificarlo más, pero estaban mortificados todos. No estaban seguros de si yo lo entregaré. Debemos de estar seguros, hermano, de que somos santos, de que nuestras acciones evidencian lo que somos. Somos santos porque el que nos llamó es santo y porque hemos perfeccionado la santidad viviendo en su temor. Gloria al Señor. Y ese Eliseo después dio credenciales de que tenía poder, pero mientras tanto la mujer pudo observar en él las cualidades de un mensajero de Dios. Ustedes y yo debemos comprender que este evangelio no consiste en palabras. Por bonito que tú y yo hablemos y por los versículos bíblicos que nos sepamos, no es esa la manera más eficaz de evangelizar. La manera más eficaz de evangelizar es que tú y yo dejemos rastros semejantes a los que dejó Cristo en nuestro andar. Y la gente se va a convertir a Cristo por tu rastro, como santo o santa de Dios. Señor, muchas gracias te damos por el privilegio que nos ha dado en este día de poder predicar tu palabra, de poder oír tu palabra,
Señor, ayúdanos. Necesitamos que nos ayude. Necesitamos que tú trabajes nuestras vidas. Hay muchas cosas en nosotros, Señor, que dejan mucho que decir. Hay mala costumbre, hay malas acciones. Señor, hay malos hábitos. Cosas que debemos todos y todas cambiar. Queremos que nos ayude. Queremos que nos convenza de lo que es pecado. Que podamos nosotros, Señor, estar dispuestos de entrar y continuar en el proceso de sanación, el proceso de perfeccionamiento, ese proceso del cual tú has hablado. Ayúdanos, Señor, a ser llamado y contado dentro de los santos de Dios. Ayúdanos, Señor, para que podamos ver tu rostro, que ciertamente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, porque tu palabra enseña que debemos vivir en santidad para poder tener al fin, la vida eterna. Perfecciona tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener una vida de altar, a llevar todas nuestras imperfecciones al altar, Señor, y allí presentarnos tal como somos, y que podamos mostrar todas nuestras grietas en el altar, y allí seamos conocidos por ti tal y como somos. Gracias te damos, Señor, porque todavía hay esperanza. Gracias te damos, Señor, porque todavía tú estás dispuesto a cambiarnos, a perfeccionarnos, de tal manera que podamos madurar, para que podamos exhibir el carácter tuyo, Jesús, en nuestra vida de interacción social. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.